Jesús Miranda, don Ángel, buenas noches. Ya hubiera querido el ingeniero Slim ofrecer la ponencia del licenciado Agustín Carstens, de gran nivel su exposición. Saludos, maestro. Miren, el ingeniero Slim, la verdad es que siento yo que ya se le barre la cadena del tiempo. La conferencia de prensa y respuestas que dio a preguntas de los reporteros fue de una dispersión que habla de que ya el ingeniero, no voy a decir que se le va el rollo, pero como que ya no carbura bien, ha perdido aquella rapidez para las respuestas, para la claridad en las mismas de hace, no sé, a ver, 78, hace 40 y tantos años. Yo asistí a una conferencia de él allá por 1978, no, sería 86, 87, y era un hombre lúcido, claro, ahí. Hoy, la verdad es que ya los hijos deberían decirle, papá, ya no te exhibas. Pero ahora vayamos al punto. El ingeniero Slim es un hombre que ha corrido con suerte. Es un hombre que no es tonto, evidentemente, pero su gran fortuna se debe más en un determinado momento a la suerte que a otra cosa. Haber estado en el momento oportuno en el momento oportuno, en el lugar adecuado, en 1982, él, Harp Elú y Roberto Hernández, aquello fue Alfredo Harp Elú, que es primo de él, y Roberto Hernández y el ingeniero Slim, fue el batazo de su vida. La pelota no cae todavía. La gran fortuna de cada uno de los tres, ahí comenzó. Y de ahí dinero llama dinero, excesiva liquidez, vámonos. Después vino algo que ha sido mal comprendido o quizá interesadamente opinado, que es la venta de las acciones, de un grupo de acciones de Telmex, de Teléfonos de México. Teléfonos de México en sus orígenes fue una empresa privada, propiedad, entre otros, pero fundamentalmente, de un mexicano también muy rico, de aquellos que se hicieron ricos en los grandes cambios y fortunas que hizo posible la complicidad entre personas ligadas con algunos generales o con los que participaron en la revolución y con los burócratas de alto nivel. Ahí estaba un señor llamado Carlos Trullet, Carlos Trullet, dirían los que no hablan francés. Y él es el dueño de esa empresa telefónica. Pero llega un momento en el sexenio de Echeverría que rompen las relaciones. No sé si Echeverría quería comprar o nacionalizar o como sea. El caso es que Echeverría le quita a Trullet Teléfonos de México. Perfecto. Y aquello empieza a hacer. Recordemos que Teléfonos de México, al empezar ya de manera masiva la modernización y el surgimiento de la clase media, no tenía los recursos para satisfacer esa demanda. Usted pagaba unas acciones que era un instrumento ahí para engañar incautos, pero no había otra forma. Le vendía yo las acciones a 100 pesos, pero en el mismo momento se las compraba a 10 pesos, por decir algo. No estaban a la altura de la demanda que requería la economía y el país. Muy bien. 6 meses, un año, para que le conectaran una línea a usted que ya había pagado. Pero sigue avanzando el país y llegamos a un momento en que viene la privatización de alrededor de 1,155 empresas, propiedad del Estado mexicano, desde cabarets, fábricas de bicicletas, fábricas textiles, hasta Teléfonos de México. Muy bien. La venta de algunas de esas empresas
fue muy fácil, empresas pequeñas, pero hubo otras que por su tamaño y el valor de mercado de esa empresa requerían un trabajo mucho más profesional, verdaderamente profesional. Por fortuna, le toca a quien fue después director de Nacional Financiera, Jack Rogozinski Stulman. Él fue el responsable de ese proceso de privatización. El doctor Rogozinski, podrán acusarlo muchos de ser medio mamila, cuando quiere ser chistoso, pero es un hombre de una honradez intachable, así como lo oye usted. Además, es un hombre de una gran capacidad profesional. Y el proceso, no solo de Telmex, sino de las 1,155 empresas privatizadas, y esto es lo que me da coraje a mí, que la gente hable sin informarse. Él elaboró un libro que se llamó El Libro Blanco de las Privatizaciones, un ladrillo editado por el Fondo de Cultura Económica, donde viene el detalle de la operación de venta de cada una de esas empresas, los postores, los interesados en adquirirlas, y Teléfonos de México no es la excepción. De tal manera que la gente habla, es que Salinas y que esto y que el otro, lo cual son burdas mentiras, burdas, chafas, ganas de desprestigiar un proceso que para el interesado, ahí está ese libro blanco y ahí pueden ver qué fue lo que pasó. El doctor Rogozinski, hace tiempo, en el año 17, no es la única vez que ha escrito sobre el tema, sino en varias ocasiones, pero en el periódico Milenio, donde él escribía en aquel entonces, ahora escribe en El Financiero, y es interesante leer al doctor Rogozinski. Es un economista experimentado con el paso exitoso por el sector público en nuestro país. El junio 11 del 17 escribió un artículo sobre este caso de Teléfonos de México. Vale la pena, no tiene caso que yo le repite aquí porque van a decir, este es igual, es del PRIAN y que una bola de babosadas. Por eso yo lo reto a usted, si es de los que dudan de la privatización correcta de Telmex, que lea este artículo. En una de las veces que vaya yo a Obregón, voy a traer ese libro que tengo yo allá en mi biblioteca en Obregón. Pero debo decirles que hubo un detalle el cual nadie menciona. Una vez que ya está hecha la venta, que ya, órale, se vendió, pagaron, etcétera, etcétera, muy bien. El Estado mexicano le reservó monopólicamente a Telmex 5 años la larga distancia. Nadie más podía ofrecer servicio de larga distancia, excepción hecha de Teléfonos de México. Y lo que sí quedó abierto de inmediato fue las llamadas locales o nacionales. Pero resultó que las compañías que llegaron a México vieron que invertir en la telefonía nacional implicaba inversiones increíblemente grandes y dijeron, no, mejor me espero 5 años a que se libere la larga distancia, que es donde está la cereza del pastel. Pero eso ya no fue el proceso de venta. Ahí, si puede decirse, fue una decisión del Estado mexicano representado por el doctor Carlos Salinas de Gortari. Pero eso no tiene que ver con el proceso de venta. Fue una venta exitosísima, pero además el que ganó más con esa venta fue no otro que la economía mexicana y el país. De repente, ustedes solicitaban una línea y a los 2 días ya la tenían instalada en su casa, tranquilamente. Así de sencillo. Pero eso será otra historia.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vayamos al ingeniero Slim. El ingeniero Slim empieza a crecer su fortuna y su ego empieza a crecer al mismo tiempo. Los otros dos, Roberto Hernández y Harpelú, se dedicaron cada uno por un camino diferente. Roberto Hernández en la banca fue el principal accionista en su momento de Banamex, cuando vino la privatización bancaria. Alfredo Harpelú creo que también estuvo ahí, pero luego ahorita se dedica a lo que es y ha sido su afición de por vida, el béisbol. Es dueño de los Diablos Rojos del México y es un aficionado de hueso colorado al béisbol. Sabe de béisbol, tiene creo que aparte de los Diablos Rojos, creo que tiene otro equipo. En fin. Pero ¿qué sucedió con Slim? Slim, como buen libanés, negocios, y él entendió perfectamente que en el medio que se movía él, por la clase de empresas o esta empresa específicamente en telecomunicaciones, se empieza abiertamente a ligar con el poder político. Y en ese momento no cae la pelota todavía. No es que haya hecho negocios turbios con el gobierno, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que él valoró más la relación, la influencia política para facilitar en un determinado momento la llegada o contratos, etcétera, etcétera. Pero el tiempo cobra y el ingeniero hoy creo que tiene 85, 86 años, ya con un toquecito aquí en el corazón, ya debería estar cuidando, no sé si bisnietos, pero al menos nietos, ¿verdad? Y dejar a la siguiente generación que ya está operando las empresas, a que ellos sean los que se encarguen y mientras él esté vivo, pueda corregirlos por aquí no, pero ya la operación dejarla. Pero ¿qué es lo que de repente como que no le gusta estar en la sombra? Y cada año da una conferencia de prensa que para algunos ingenuos es un acontecimiento. Si le llaman acontecimiento a decir burradas en materia económica, bueno, pues sí es un acontecimiento que el hombre que fue más rico del mundo, ahorita está en el lugar 20, 25, no sé cuándo, los gigantes de la tecnología, cosa que Slim nunca hizo. Slim es un buen vendedor, es un buen comerciante, compra empresas quebradas y las chainea y todo, pero no es un hombre que se haya distinguido, no es un Zuckerberg, no es bueno, ya murió Steve Jobs, pero no es un Bill Gates, no es el de esta empresa, de la otra, no, él tranquilo, él al abarrote, al restaurante, a la tienda departamental, etcétera, etcétera. Eso es quizá lo que algunos le critican. Yo no, él puede dedicarse al negocio que quiera, pero eso, su riqueza, no le da derecho a decir burradas. El ingeniero Slim, yo no sé si alguna vez practicó la ingeniería civil, que es la profesión que él estudió y se graduó en la UNAM, cuando todavía era UNAM, ¿verdad? Pero nunca ha ejercido hasta donde tengo yo noticias. Es un hombre que se ha dedicado al comercio, a hacerse rico, multimillonario, ¿verdad? y piensa que porque tiene mucho dinero y porque ha ganado una cantidad brutal de dinero, automáticamente puede pontificar sobre lo que ignora. Y no es así. Particularmente en esta conferencia, si se puede llamar así a esa conferencia, dijo quizá la mayor cantidad de tonterías económicas que yo le he escuchado al ingeniero en ocasiones anteriores. El ingeniero no sabe economía, no sabe cómo manejar las condiciones actuales de los negocios en el mundo. Es un hombre chapado a la antigua en materia de negocios. Y lo vemos.
Sanborns está teniendo graves problemas, la competencia le ha quitado parte del mercado. Es decir, en un país como el nuestro, que está en la apertura, en la globalidad, pues sí se ven atractivas las señoras vendedoras con el mismo uniforme que utilizaban hace 100 y pico de años, pero hoy ya el mundo es otro, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, ahí está. Es una cosa increíble, usted entra al Sanborns de Reforma 222 y apenas puede caminar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una avidez de poner cosas en los pasillos, donde voltea usted así y ya le pegó con el brazo a productos que están en un estante, voltea para acá y le pega una vidriera. Ya venden licores, por ejemplo, y dice uno, bueno, claro, tiene el permiso y todo, pero bueno, ¿qué más quiere? Pues la ambición por amasar un capital lleva a algunas personas débiles mentales a volverse locos. No creo que sea, no pienso que no es el caso del ingeniero Slim, pero vamos ahora a ver las cosas positivas que hace, pero que no le gusta que se mencionen. El ingeniero Slim patrocina una fundación, la Fundación Carlos Slim Elú. Es una fundación que financia proyectos de investigación en cuestiones de salud. La familia tiene un problema de salud, falleció la señora esposa del ingeniero, la señora Sumaya, que es la que tenía una actitud filantrópica auténtica, profunda. Fallece, creo que algún problema, no sé si en riñones o hígado, y que eso ha afectado a algunos miembros de la familia. Entonces, hay una fundación, la Fundación Carlos Slim Elú, que el ingeniero de manera silenciosa, por supuesto que deduce esas cosas, no vayan a pensar ustedes que es de gratis, ¿verdad? Pero tiene otro proyecto muy interesante. Hay un señor originario de la India, no sé si sea hindú, si profese esa religión, pero es de la India, es un matemático, el señor de apellido Khan, que cuando sus hijos vio que tenían problemas para el estudio de las matemáticas, empezó a desarrollar un método que ha sido exitosísimo. Entran millones de personas, es porque tiene todos los niveles de las matemáticas. Y el ingeniero Slim financió la traducción al español de toda la obra de este doctor Khan, Khan, y está gratuita en la red, pero no hacen publicidad. ¿Por qué? Pues por lo que quieran ustedes. Pero los maestros de las secundarias, de las prepas, desde la primaria, deberían promover que los niños entraran a eso para que estudiaran, para que se familiarizaran de una manera moderna, correcta, clara, de las matemáticas. Y debe hacer otras cosas seguramente que no conozco yo, ¿verdad? Pero yo le recomendaría, y alguien dirá, ¿quién eres tú, Ángel, para recomendarle algo al ingeniero Slim? Y yo soy de la idea que las personas, por más encumbradas que estén, no son perfectas. Por esa razón yo le recomendaría al ingeniero, en verdad, de una manera franca, pero positiva, que ya se retire, que ya no haga el ridículo, que ya, o sea, que se dedique él a convivir con la familia, con los nietos. No sé si tenga bisnietos, creo que no, pero con sus hijos es una familia muy amplia, tiene muchos nietos, a viajar con ellos, dinero no le falta, ¿verdad? Y entender que la fortuna no se le va a acabar. El ingeniero puede comprarse tranquilamente un avión Airbus y meter a toda la familia ahí 70, 80, 100 en la mayor comodidad y recorrer el mundo con los nietos, con los sobrinos, con los yernos, con las nueras, etcétera, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Qué dijo que fuere útil ayer? Nada, al contrario, muchas tonterías. Y es lamentable que una persona
de ese nivel, pues lo estén exhibiendo como un ignorante completo en materia económica. Eso es lo que puedo decir en relación con esa conferencia de prensa del ingeniero Slim, y le pediríamos a la tremenda Chiquis que esta respuesta a Jesús Miranda la ponga como un apartado de un comentario, por favor.